Saludos, seguimos trabajando con nuestra herramienta de modelado en 3D Blender y este video tutorial lo vamos a dedicar hoy para ver cómo tenemos posibilidad de abrir agujeros en las distintas mallas. Lo normal en ocasiones suele ser hacer extrusiones, por ejemplo, supongamos que si deseamos hacer un hueco en este cubo, pues siempre recurríamos, como podéis recordar, al modo edición. En el modo edición seleccionábamos el modo cara y aquí hacíamos una extrusión con la letra E y un escalado con la S para generar un borde, y luego hacíamos una extrusión hacia abajo y conseguíamos crear un hueco. Este hueco, evidentemente, si tirábamos hacia abajo, pues como podéis ver en la parte inferior realmente nos permite crear un hueco, pero no nos permite hacer una perforación. Podríamos hacer la perforación eliminando distintos objetos, o sea, las distintas aristas y las distintas caras, pero no es un procedimiento sencillo para hacer la perforación al objeto. Entonces lo que vamos a hacer es ver un método bastante sencillo. Vamos a deshacer todas las ediciones que hemos hecho de la malla. Nos vamos a ir a nuestro modo objeto y aquí tenemos nuestro cubo original. Bien, con ese cubo original lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer un agujero en el cubo de un diámetro determinado, un agujero circular, pero podría ser con cualquier forma, y vamos a ver de qué forma tan sencilla se puede hacer sin necesidad de extrusión y sin necesidad de utilizar el modo edición de los objetos. Vamos a suponer que nuestro objeto va a ir, o sea, nuestro agujero va a ser circular, con lo cual vamos a agregar un cilindro. Aquí lo tenemos, vamos a agregar un cilindro, ya está agregado, lo tendremos por aquí. Aquí está nuestro cilindro. Lo que vamos a hacer va a ser escalarlo para hacerlo con un diámetro inferior. Vamos a ponerlo más o menos en el centro porque vamos a hacer nuestro agujero en el centro, y ahora lo vamos a escalar en Z como si pues de una broca o de un taladro se tratase. Como podéis ver, vamos a escalarlo, veis que ya aparece por la parte inferior y por la parte superior de nuestro cubo. Bien, pues ahora, utilizando una herramienta bastante útil dentro de Blender, que son los modificadores, nosotros vamos a utilizar un modificador muy apropiado para este tipo de operación, que es el modificador booleano. Vamos a sacar nuestra paleta de herramientas y aquí tenemos, como podéis ver, tenéis los modificadores de objetos. Es el simbolito de la llave inglesa. Hacemos un clic y concretamente el que nos interesa a nosotros es el modificador booleano. Hay muchos modificadores que podéis ir probando, pero este concretamente el que nos interesa ahora mismo es el booleano. Bien, pues este modificador booleano básicamente se basa en teoría de conjuntos. Entonces lo que permite es obtener la unión, la diferencia o la intersección entre dos figuras que estén superpuestas. De tal forma que ahora mismo tengo estas dos figuras superpuestas. Si yo marco el cubo, que es al que yo quiero hacerle la perforación, y agrego el modificador booleano, aquí lo tenemos. Bien, pues ese modificador booleano puede ser una intersección, una unión o una diferencia. En nuestro caso lo que nos interesa es obtener la diferencia. Veréis que al obtener la diferencia del cubo con respecto al cilindro y aplicamos, tenemos que seleccionar el objeto, aquí el objeto cilindro, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a permitir hacer la perforación. Elegimos en este caso el cilindro, elegimos booleano y la diferencia. Bien, pues ahora mismo cuando hagamos una aplicación de este modificador, si tiramos hacia afuera, como podéis ver, veis, ha quedado perforado y ya tenemos el agujero, como podéis ver, sin ningún problema. Hemos hecho una perforación perfecta dentro de nuestro cubo. Bien, esta operación se puede hacer con una perforación utilizando cualquier elemento de referencia. Podríamos haber hecho una perforación digamos cuadrada, utilizando otro cubo concéntrico y de un menor tamaño, y nos hubiese hecho la perforación de ese tipo. Bueno, pues de esta forma tan sencilla habéis visto cómo podemos hacer perforaciones en nuestras mallas. Saludos.